Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar lo que es la semana 2 correspondiente al curso de bioestadística. En esta sesión pues nos toca que trabajar lo que es la presentación gráfica de variables tanto cualitativas como cuantitativas. Si ustedes recuerdan, la semana pasada se habló sobre definiciones de estadística y dentro de ellas encontramos de que era una rama de la matemática donde analizaba, interpretaba, tabulaba información y la vamos a representar a través de gráficas. Vamos a pasar a lo que es la diapositiva que se tiene planificada para la semana. Es una diapositiva realizada por el ingeniero Sergio Durini, la ingeniera Edith Reyes y mi persona. Vamos a presentarla entonces. Tenemos lo siguiente. Dice, semana 2, representación gráfica de datos. Curso Bioestadística, primer año de la carrera de médico y cirujano, material elaborado por los docentes ingeniera Edith Reyes, ingeniero Sergio Durini e ingeniero Pablo Estrada. La primera que vamos a ver de las opciones es un gráfico de barra simple. Si vemos la definición, dice que estos gráficos son barras paralelas colocadas en forma horizontal o vertical y que permiten comparaciones entre aspectos más o menos similares. Todas las barras o rectángulos deben partir de una línea horizontal llamada línea base. Las barras o rectángulos deben tener el mismo ancho, siendo este arbitrario. El ancho de cada barra dependerá del número de datos a presentar. El espacio entre las barras o rectángulos no debe ser menor que la mitad del ancho de una barra, ni mayor del ancho que la misma. Aquí, si visualizamos ustedes en su libro de texto, en la página 22, aparece la estructura que vamos a trabajar en el primer cuadrante. Cuando tenemos el primer cuadrante es el eje positivo X y el eje positivo Y. Al eje positivo X vamos a tener todas las variables que son independientes. Y en el eje Y vamos a estar caracterizando todas las variables que dependen de la variable X, en este caso, de la variable Y, en este caso de la variable X. Esta información está en la página 22 para que lo puedan tomar en cuenta. Aquí tenemos una representación de un diagrama donde tenemos dos comparaciones entre hombres y mujeres. Si se dan cuenta, tenemos lo que es una gráfica de barra simple donde se utilizaron las frecuencias. Aquí vamos a tener nosotros lo que es el eje X horizontal y el eje Y vertical. Esta información es información extraída del Instituto Nacional de Estadística aquí en Guatemala. Como podrán visualizar, aquí aparece la fuente, fue el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística 2018, eh, donde están viendo el Censo Nacional de Población y de Vivienda. En total, tenemos un N de 14.901.286 habitantes. Aquí en esta gráfica podemos visualizar que hombres fueron censados 7.223.896, que equivale al 48.47%. Si ustedes recuerdan, la semana pasada se estudió cómo sacar los porcentajes. En este caso, pues, toman ustedes su calculadora y dividen 7.223.096 dentro del total, que sería 14.901.286, que al multiplicarlo me daría esta cantidad. Y como son solo comparaciones entre hombres y mujeres, la sumatoria de ambos me tendría que dar el 100%. Ya bien sea por complemento, podemos decir
de que asciende el resto 48.47 y me daría que el total de población de mujeres es del 51.53%. Tenemos otra gráfica presentada por el INE donde dice la población según el área de residencia. Todos estos datos son datos de Guatemala y vuelvo a repetir, censo 2018. Dice que la población en el área, según área de residencia, según lo que tenemos acá en esta representación, dice que el área rural equivale al 46.15% y el área urbana equivale al 53.85%. Como podemos visualizar, aquí aparecen los datos, área urbana y área rural, y lógicamente para sacar esos porcentajes podemos sumarlos, el total y dividido entre el área urbana, multiplicado por 100, me daría el 53.85%. Y en el área rural, el 6.876.778 dividido por el total multiplicado por 100 me daría lo equivalente al 46.15%. Si ustedes visualizan y toman su calculadora, yo voy a tomar la mía acá ahorita, y tenemos que el 53.85 de área urbana y resto el 46.15% de área rural, tenemos una diferencia solamente del 7.7% en la población según área de residencia. Tenemos otra gráfica que nos están presentando, aquí nos la están representando por intervalos. En su momento les voy a hablar cómo se sacan estos intervalos. Y si nos damos cuenta, aquí dice la población según edad. Podemos visualizar que va desde 0 años y llega hasta 100 o más años. Lógicamente, ustedes como estudiantes probablemente están en la gráfica donde está el 10%, entre 15, 19 y 20 y 24 representado de esta manera. Podemos visualizar que ya solamente, probablemente el 1% de la población en Guatemala llega a una vida de entre 80 y 84 años de edad o más. La tendencia de vivienda. Aquí esta gráfica sigue siendo un diagrama de una gráfica de barras, pero están tomando el eje Y inverso. Esto se llama barras horizontales, también es permitido, pero sabemos de que acá van a estar las variables independientes y acá como es horizontal, va a estar ahora las variables dependientes al revés. Tenemos de que una tendencia de vivienda propia es de 80% en Guatemala. Dice que el 12% alquila, un 7% se la ceden o está prestada por algún familiar o alguna institución. Una propiedad comunal del 0.5% y otra del 0.5%. Dice también en esta gráfica, tenemos el sexo del propietario de la vivienda. Aquí en Guatemala dice que el 56% de la vivienda son propietarios los hombres, un 26% las mujeres, un 16% ambos y un 2% no lo declaró. Otra información que fue sacada del censo dice, se hizo la pregunta, sexo de quién toma principalmente las decisiones en el hogar. Un 26% dijo que los hombres, un 19% las mujeres, un 53% ambos y un 2% no lo declaró. Tipo de vivienda. Acá se utilizaron las variables de casa formal, apartamento, cuarto de vecindad, rancho, improvisada, otro o ignorado. El 94% vive en casa formal, un 2% en apartamento, un 1% en cuarto en casa de vecindad. Podemos hablar de que una casa la dividen en varias
en varios apartamentos y ahí vive probablemente una familia. Rancho 2%, improvisada 5% e ignorado el 5%. Tenemos aquí el gráfico número 9 donde nos dice promedio de hijos por mujeres de 12 años y más, censos del año 94, 2002 y 2018. Si nos damos cuenta, acá tenemos el promedio en el año 94, 1994, de 4.6, en el año 2002 de 4.4 y en el año 2018 de 3.8. Si podemos visualizar esta gráfica, pues tiende a la baja cada vez más el promedio de años y más. Las mujeres que han tenido hijos a partir de los 12 años. Tenemos otro tipo de gráfico, el gráfico de barras comparativas. Dice que la construcción de este gráfico es similar al de las barras simples. La diferencia está en que esta se dibujan varias barras para comparar un mismo periodo. La escala en ambas líneas es la misma para todas las barras. Cada barra en su periodo debe tener su propio indicador con el objetivo de observar con claridad los eventos comparados en uno mismo o varios periodos. Aquí tenemos la primera gráfica y nos damos cuenta que nos están indicando una comparación de la jefatura de hogar según sexo, censos del año 1994, 2002 y 2018. En lo de azul tenemos representado a lo que son los hombres y en color como celeste a las mujeres. Si visualizamos en el censo de 1994, los hombres ocupaban un 81.8% la jefatura y solamente un 18.2% las mujeres. En el año 2002, cuando se realizó otro censo, indicó de que los hombres ocupaban una jefatura de hogar del 77.3 y las mujeres del 22.7. Y ya en el año 2018 nos indica que los hombres tienen 75.7% y de mujeres el 24.3%. Tenemos otra gráfica donde nos dice distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad total en el país. Aquí podemos visualizar de que tenemos de 0 a 14 un color, de 15 a 14 años otro color y de 65 y más otro color. Entre 0 y 14, en el censo 2014, 1994, nos da de que de 0 a 14 tiene 44%, de 15 a 64 años un 52.2% y un 3.8% de 65 o más. Ya para el censo 2002 se hizo una comparación y tenemos que de 0 a 14 años nos tira 42.3%, de 15 a 64 nos tira 53.3% y de 65 y más un 4.4%. Ya para el censo 2018 teníamos, si nos damos cuenta, una baja, 44, 42.3%. Ya en el 2018 tenemos un 33.4%. Entre 0 a 14 años hubo un incremento entre 15 a 64 años y también hubo un incremento de la población en 65 y más. Tenemos otra gráfica que nos están presentando donde tenemos el promedio de hijos por mujer según nivel de educación, área urbana o rural y de pertenencia a pueblos de 12 años y más. Según el censo 2018, podemos visualizar de que en el eje X tenemos las variables independientes y el eje Y las frecuencias.
Aquí tenemos visualizado el promedio de hijos o hijas por mujer según el nivel de educación. Tenemos un 5.7, ninguna, en primaria 3.6, en medio 2.2 y en superior 2.1. En el área rural y urbana tenemos 4.3 comparado con 3.4 en el área urbana. Y tenemos otra etnia, el pueblo maya, Xinca, garífuna, ladino, extranjero. Tenemos 4.3 para maya. Xinca tenemos 4.5, garífuna 3.7. Tenemos 3.4, 3.5 y 2.9 para extranjero. Gráfico de barras compuestas. Este tipo de gráfico es similar al gráfico de barras comparativas. Su diferencia estriba en que una misma barra representa un mismo periodo para comparar las variables, varias categorías. Aquí visualizamos, es una gráfica horizontal. Los años son los independientes. Tenemos 94, 2002 y 2018. Y aquí del lado horizontal tenemos las variables dependientes, que sería el porcentaje desde 0 a 100%. Dentro de ellas tenemos que la distribución porcentual de la población por grandes grupos de edad. Tenemos acá el censo nuevamente 1994, 2002 y 2018. En 2018 tenemos que de 0 a 14, 32.4. Posteriormente, de 15 a 64, 61%, y 65 y más, 5.6. Si visualizamos acá, la sumatoria de todas me tendría que dar el 100%. Ya no las estaba comparando en forma horizontal, sino las está sumando para llegar al total de los datos, en este caso, para el 2018, 2002 y 1994. Tenemos otro gráfico, el de distribución porcentual de la población por área urbana y rural, según censos del 2002 y 2018. Si visualizamos en el 2002, el área urbana teníamos el 46.1% y el área rural el 53.9%. Lo que se hace nuevamente es lo que les indicaba, que la sumatoria de ambas tendría que dar el 100%. Lo mismo para el 2018, 53.8% urbano y 46.2% el área rural, haciendo esto el 100%. Distribución porcentual de los hogares según su principal fuente de agua para el consumo de hogar. Tenemos acá las variables representadas en azul, la tubería red dentro de la vivienda, tubería de red fuera de la vivienda, chorro público, pozo perforado público o privado y otro. Si nos damos cuenta, la sumatoria de todas me tendría que dar el 100%. Si visualizo la de 2018, tengo que sumar la del 59%, 14.8, 3.2, 12.2 y 10.9. Al sumarlo, pues nos tendría que dar lo acumulado al 100%. Y aquí podemos visualizar cómo fue la comparación entre el 2002 y 1999. Si visualizamos un dato interesante, en el año 2002 tenemos un incremento, ahí es el mayor de 66.3 que tiene tubería de red dentro de la vivienda. Gráfico de líneas. Este gráfico se emplea en un sistema de ejes cartesianos en el plano para representar un fenómeno estadístico. Podemos visualizar el gráfico que se está comparando con el gráfico de barras de frecuencia y podemos visualizar de que tenemos acá, cada uno de ellos se marca y se van uniendo esos puntos para formar la gráfica de líneas. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos la población y la tasa de crecimiento. Entonces, si podemos visualizar en cada uno de los años,
1950 hasta el 2018, teníamos la evolución de la población y tasa de crecimiento intercensal, censos desde 1950 al 2018. Evolución de los hogares promedio y personas por hogar en censos 1981 y 1994. Aquí tenemos la gráfica donde nos están indicando cada uno de los puntos y se unen estos puntos para tomar el promedio de personas por hogar. Y aquí tenemos el lado de abajo las barras de barras de frecuencia absoluta. Gráfico circular. Este diagrama ilustra la participación de un conjunto en que resalta la cantidad o porcentaje que integra cada parte del total de las observaciones. Como podemos visualizar, acá tenemos solamente dos variables. Dice si dispone de cuarto exclusivo o no dispone de cuarto exclusivo. La sumatoria de ambos tendría que ser el 100%. Recordemos de que una circunferencia tiene 360 grados, cada cuadrante tiene 90 grados y al sumar todos los cuadrantes me daría esa cantidad de 360 grados. Aquí representamos unas gráficas donde dice distribución porcentual de nivel de escolaridad más alto alcanzado según tramos de edad, censo 2018. De 4 a 6 años tenemos de que un 68.9% que tiene un nivel de escolaridad, un 29.9% preprimaria, primaria tenemos 1.2 y el de ninguno que está en azul para este que tenemos de 4 a 6 años, ninguno. Si visualizamos, voy a comparar el de 19 años para que lo trabajemos, analizarlo, porque más por aquí es donde estamos ubicados ustedes como estudiantes. Tenemos de que ninguno, un 21.9% no tiene nivel de escolaridad más alto alcanzado. Tenemos de que en preprimaria tenemos, en primaria, perdón, 38.5. En nivel medio tenemos 31.2 y a nivel superior el 7.9%. Otro tipo de variables es el pirámides de población. Dice que las poblaciones de los países pueden diferir de manera considerable, pero todas tienden a agruparse en tres perfiles de la comparación de la población por edad y sexo. Población expansiva es aquella que en el número de personas en edades menores es mayor. Población constructiva, aquella en que el número de personas en edades menores es menor. Y una población estacionaria es aquella en la que hay igual número de personas aproximadamente en todos los grupos de edades, con una reducción paulatina en las edades más avanzadas. Vamos a visualizar los ejemplos. Podemos visualizar de que toma un eje horizontal y vertical, lo parte en dos, dividimos a las mujeres del lado derecho en este ejemplo y a los hombres del lado izquierdo con otro color. Y como podemos visualizar, claramente están haciendo la comparación entre uno y otro y se va formando como una pirámide. Tenemos aquí en el año 2018 hombres y mujeres. Miren cómo fue la comparación entre ellas y ellos. Y tenemos de que para el año 2050 así va a ser la proyección aproximadamente. Muy bien, con ello pasamos a lo que es los ejercicios para poder practicar lo que tenemos que ejercitar, lo visto ahorita de la representación gráfica de datos. Estamos en variables cualitativas. Los veo en el próximo video
Estamos a las órdenes, jóvenes. Dios los bendiga.